Queremos saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet y listos, preparados para el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando este maravilloso libro de Santiago y estamos considerando el domingo pasado Santiago 1, 22 al 25. Podemos abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Estuvimos compartiendo el domingo pasado hablando que la palabra de Dios es el espejo de todo mi ser, ¿no es cierto? Y hablábamos de que Santiago nos desafía, y es lo difícil para nosotros con tantos años, a que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y va a ilustrar con esa metáfora del espejo. Aquel que mira, ve su realidad. El oidor es aquel que se mira frente al espejo de la palabra, ve su realidad claramente, entiende lo que debe cambiar, pero se va y se olvida cómo era. O sea, nada modifica su vida el hecho de haberse mirado en el espejo de la palabra. Pero, en contraposición, dice en el versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta o la perfecta ley, que todo lo que necesitamos está aquí, la ley que nos lleva a la libertad espiritual, si la aplicamos y somos verdaderamente libres en este proceso que estamos de santificación progresivo en esta tierra, en este mundo, hasta que el Señor venga. Si nosotros no tenemos ese corazón y esa actitud de aplicar la palabra, vamos a morir siendo esclavos de vicios, de actitudes, de carácter, de conducta, de tantas cosas que el Señor quiere seguir liberándonos por medio del conocimiento de la bendita palabra. Y eso es lo que nos deja Santiago, este desafío para todos nosotros. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace, afortunado, supremamente bendecido y glorioso. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a estar terminando con este capítulo 1 de Santiago. Nos va a tocar en esta oportunidad Santiago 1, 26 y 27. Y quería comentarles acerca del autor, que en lo personal me encanta porque él es muy directo y muy profundo. Y muy sencillo por el hecho de poner tantas ilustraciones, metáforas, para que podamos comprender nosotros la palabra, ¿no es cierto? No es tan complejo en el sentido de que es muy difícil entender la teología, pero sí es profundo, pero sí es práctico. Y Santiago quiere movernos en esa fe verdadera a la acción. Este es el propósito del libro. Movernos en la fe verdadera a una acción, a una transformación. ¿Qué les parece? Si nosotros permitimos que la palabra y el Espíritu toquen nuestro corazón, el Señor va a hacer esa obra en nuestras vidas. Hoy vamos a ver el versículo 26. Les invito a que me acompañen en la lectura. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Vamos a desarrollar este versículo 26.
Lo primero que Santiago va a plantearnos a los que están leyendo esta carta, a todos nosotros hoy, si alguno se cree religioso. Y vamos a ver que esa palabra se cree es un pensamiento que la persona tiene de sí mismo. Justamente los judíos a quienes Santiago les escribe, ellos tenían la religión judía y venían de las prácticas religiosas del judaísmo. ¿No es así? Eran religiosos, personas que se relacionaban con Dios. Entonces, no está descalificando el concepto de religión, pero sí lo que está confrontando Santiago es que si alguno, los judíos religiosos se creían eso y estaban muy orgullosos de considerarse de esta categoría de religiosos. ¿Se entiende? Ellos venían practicando, ellos se consideraban a sí mismos religiosos. Lo podemos observar con Jesús. Los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham, tenemos los pactos, las promesas, la ley. Se golpeaban el pecho. Entonces se sentían orgullosos de ser religiosos. Y no es el punto que ataca Santiago, el hecho de la religión como algo malo, sino lo que dice Santiago es: si vos te crees religioso de verdad, vamos a ver esa palabra religioso, es pensar y dar una opinión de sí mismo, pensar, ¿no? Se cree, uno mismo se cree. Vamos a ver ese pasaje, esa palabra se utiliza en 1 Corintios 3:18. 1 Corintios 3:18. Lo dice Pablo, 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. ¿Ven la palabra? Piensa. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio. Es lo mismo que dice Santiago: si alguno se cree a sí mismo, en su propia opinión, se jacta de ser un religioso. ¿Se entiende? Pero está autoengañado, porque lo vamos a ver. 1 Corintios 14:37 también utiliza esta misma palabra en el original. Dice: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escrito es mandamiento del Señor. Lo que uno cree, ¿no? Lo que uno piensa para sí mismo, está confrontándolo Santiago. Y a veces nosotros nos creemos a nosotros mismos y nos podemos jactar de nuestra religiosidad, de que somos evangélicos en contra de las demás religiones, porque tenemos la verdad, porque nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero, y nos golpeamos el pecho. Y ese era más o menos el aspecto o el pensamiento de a quienes Santiago le escribe. Y Gálatas 6:3 también nos habla de esa misma palabra. Si alguno piensa, Gálatas 6:3 dice: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y es muy importante, Santiago está confrontando a ese grupo de judíos y también hoy creyentes evangélicos que somos y nos consideramos
cuando uno se identifica con el del mundo, te preguntan, ¿y vos de qué religión sos? ¿O no? Y uno le dice, soy evangélico. No está mal, porque es la manera que ellos identifican un culto a Dios o una forma de acercarse a Dios. ¿Se entiende? ¿De qué religión sos? Yo soy musulmán, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy evangelista. Cualquiera, en este caso a los judíos, le dice, si alguno se cree religioso. O sea, esa palabra, lo vuelvo a repetir, se cree religioso, está hablando esa palabra religioso de el cuidado, religioso en el sentido del cuidado del aspecto externo del servicio divino. Él se cuidaba como religioso de todo el aspecto externo del servicio divino. ¿Se entiende? El punto es ese. Tal vez cumplía en lo externo, él se consideraba un religioso, uno que busca a Dios, una persona que busca a Dios, ¿se entiende el concepto de religión? Y este era el pensamiento, y él estaba orgullosamente pensando, yo soy un verdadero religioso, uno que cuida el aspecto externo del servicio divino. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y en cierta manera, el hecho de estar en la verdad, en cierta manera, el hecho de ser hijos de Dios y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, inconscientemente, no sé si les pasa, nosotros sentimos un cierto orgullo con respecto a los perdidos del mundo. Y miramos con desprecio y decimos, mirá estos ignorantes, mirá estos, a los pecadores los señalamos con claridad, mirá este drogadicto perdido, mirá el borracho, mirá la mujer prostituta. Y así la iglesia puede caer, y nosotros mismos, en este orgullo religioso de creernos mejores y superiores al resto. Ese era el pensamiento que está confrontando Santiago. Si alguno se cree a sí mismo que es religioso. ¿Se entiende entonces? Ahora, hay una prueba. Hay un pensamiento errado, lo acaba de mostrar Santiago, pero va a haber una prueba para ver si esa religiosidad o ser religioso es algo que está aprobado por Dios. ¿Cómo podemos probar que el hecho de que somos religiosos, personas creyentes, que andamos con la Biblia, que andamos con folletos, que andamos con el himnario, que andamos, espero que andes con algo? Una de las cosas que está pasando en este presente siglo es que siempre nos hemos identificado como cristianos por la Biblia. Y ahora que las personas la están sacando de los cultos de la forma impresa, ya ni siquiera tenés un elemento que antes le daba vergüenza a uno cuando iba a la iglesia el domingo y tenía que tomar el colectivo y llevar ese libro negro. La gente dice, este va al culto, para que no te gasten en el barrio. Entonces uno la llevaba con una bolsa, viste, que no se vea el contenido, y llevabas el libro. Pero en cierta manera tiene que haber algo que nos destaque, que nos distinga, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. ¿Se entiende? No avergonzarnos de quiénes somos. No es el aspecto que está atacando Santiago, la religiosidad como concepto, ¿se entiende? Pero él va a poner una prueba. ¿Vos te crees que sos religioso, que estás con Dios, que vos sos piadoso, que vos le conocés al Dios verdadero, que vos tenés la verdad? Todo bárbaro. Pero mirá lo que dice. Va a contraponer este concepto y el pensamiento de uno mismo y dice, ¿cuál es la prueba? Observa, pero se cree religioso, el tipo muy de Dios, pero no refrena su lengua. Paramos acá. No refrena su lengua.
el tipo un pastorazo, pero es una yarará con la lengua. Y eso es importante. Santiago dice, yo te quiero que vos puedas tener una prueba para ver si realmente tenés el concepto de religiosidad que tenés. ¿Es un concepto de autoengaño, de orgullo o es algo real? De un hijo verdadero de Dios. Y entonces va a decir, pero no refrena su lengua. ¿Saben qué interesante? Porque esa palabra refrena, la palabra está hablando de la brida que se le coloca al caballo en la cabeza, vieron que le ponen ahí entre las orejas, la brida para conducir y controlar al caballo. Interesante, ¿no? A algunos que les gusta el campo, acá tenemos un concepto de cómo uno controla al animal con la brida, pero no refrena, no tiene ese control sobre la lengua, está hablando. Mantener bajo control, gobernar la lengua y el cuerpo. Entonces, si yo soy religioso, pero no puedo gobernar mi lengua, controlarla, estoy engañándome a mí mismo. Y simplemente tengo un concepto orgulloso de quién soy, pero no estoy examinando qué es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es la prueba para ver si vale la pena creerme religioso? Pero contrasta, dice, pero no refrena su lengua, no la gobierna, no tiene control de la lengua. Mirá lo que dice, sino que engaña a su propio corazón. La religión del tal es vana. Entonces, y acá tenemos que detenernos. Si estás en el camino correcto, como religión correcta, digamos así, ¿no? Somos evangélicos. Nos golpeamos el pecho que tenemos la Biblia verdadera. No tenemos la nácar colunga, no tenemos santos. Nos golpeamos el pecho porque conocemos el camino del Señor, las escrituras, las santas escrituras, ¿viste? Tipo un religioso bárbaro. No me pierdo reunión, tengo un aspecto bastante decente, me corto el pelo, no tengo aro ni tatuaje, ni me pinto los pelos de color. Bárbaro. No falto al culto, no falto ni aunque llueva. Entonces la gente dice, mirá, esto es religioso. Pero cuando entramos al control de la lengua, resulta que no la estoy refrenando. No estoy teniendo control. Si la religión es verdadera, tiene que hacerte una mejor persona. Tiene que darte un cambio y una transformación. Si no, la pregunta es, ¿para qué vas a esa religión? ¿Cuántas personas uno conoce y dice, este va a la iglesia, no falta? Pero vos cuando lo tratás, diría alguien, es una porquería de persona. ¿No? ¿Te pasó? Y vos decís, ¿para qué vas? Es una serpiente. Y él está orgulloso de pertenecer a un grupo religioso, pero no puede con su lengua. Obviamente vamos a hacer una síntesis de la lengua, porque después Santiago en el capítulo 3 va a extenderse en 12 versículos para hablar acerca de la lengua. ¿Cómo andamos con la lengua? ¿Cómo andamos con ese miembro tan pequeño? ¿Lo estamos pudiendo frenar y controlar y gobernar para mostrar que somos del pueblo de Dios? ¿Que estamos en la verdad? ¿Avalan mis palabras lo que estoy diciendo? ¿O estoy pensando como a quien Santiago le escribe, me creo religioso, pero carezco de control de la lengua? Fíjense el Salmo 39:1.
Salmo. Constantemente Santiago está confrontando, ¿se dieron cuenta? Oidor, hacedor. Religioso, el que se la cree y el que es verdaderamente un religioso. Ahora lo va a aclarar, pero siempre está diciendo, esto es verdad, esto es mentira. Parece Juan, ¿no? Si alguno dice que está, si alguno dice que se golpea el pecho, es brava la religión en el sentido de si provoca orgullo. Fíjense en el Salmo 39, versículo 1, dice, yo dije, dice el salmista David, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. ¿Ven? La boca dice mucho lo que decimos con nuestros labios, lo que hay dentro de nuestros corazones, ¿no es cierto, hermano? El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Santiago dice, si vos sos tan religioso, tan de Dios, y cuidás puntillosamente lo externo, y te golpeás el pecho, pero tu lengua no está bajo el control del Espíritu Santo, entonces esa religión es vana. Fíjense, también Romanos 3:2, Santiago, vamos a ver también en la misma carta, un solo versículo, porque después lo vamos a desarrollar en detalle. Pero Santiago capítulo 3, versículo 2, y era una preocupación, y debe ser una preocupación, nuestra boca y nuestra lengua para nosotros, los cristianos que profesamos la religión evangélica. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mirá si es importante el control de la lengua, porque si controlás la lengua, controlás el cuerpo. No controlar la lengua, no controlás el cuerpo. Entonces, es muy importante lo que dice Santiago. Fíjense Romanos 3. ¿En qué forma uno a veces va a la iglesia, no falta? Otra de las cosas que el evangélico se jacta es de los servicios que hacen al templo. Limpia, está en la cocina, hace obras en la escuelita, pero vos mirá la vida de la persona y en su lengua y es una serpiente, yarará. ¿Qué te parece? Si somos honestos, miren lo que dice Santiago 3:13-14. Llena está su boca, observá, de maldición, amargura. Romanos 3, versículo 14. La Raquel me ayuda porque me habla con los ojos. Gracias, Raquel. Vamos de vuelta. Romanos 3:14. Llena está su boca de maldición. Mucho cristiano maldiciendo, ¿no? Y amargura en los labios, problemas entre hermanos, cosas que uno va contando y vomitando continuamente. ¿Vieron lo que dice allí entonces? Como hemos visto, el versículo 13, perdón, me faltó el 13. Sepulcro abierto es su garganta. ¡Oh! Cuando la abre, agárrate. Engaño de continuo su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus pies. ¡Oh! Engaño. Veneno de serpiente. Maldición, amargura. Si nosotros somos honestos y nos paramos frente al pasaje, ¿cómo estamos en el control de la lengua? Es la pregunta que Santiago nos hace. No podemos estar orgullosos de quién somos si quienes somos
no puede controlar lo que decimos. Perdóname, se me escapó. No se te escapó. Salió porque está dentro, en el corazón. Entonces, Santiago nos confronta. Vamos a ver en el Salmo 15. No quiere que haya engaño Santiago, Clarito tiene que ser, y como él habla, ¿no? Santiago, vamos a ver Salmo 15, versículo 1 al 3. Otro salmo de David, observen. Señor, haciendo una pregunta a David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién va a entrar al tabernáculo en ese momento que había para acercarse a Dios? ¿Quién? Versículo 2. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Fíjate, habla verdad. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no toma reproche contra su amigo. Tremendo, ¿no? Integridad en el hablar. ¿Quién subirá a tu tabernáculo, a tu santa morada? El que habla verdad, el que no calumnia. ¿Cuántas iglesias no crecen por el chusmerío? Porque todos están hablando de todos. Parece el programa Contalo. Entonces uno va a visitar al hermano y en vez de compartir un pasaje, están cuereando al otro y el pecado que se enteraron. ¿Querés que te traiga el último buñuelito? Sentate, no te enteraste de la hermana tal. Y ahí sacan, lo despedazaron, lo calumniaron, lo criticaron, lo cuerearon hasta que se cansaron. Y después van al templo con sus polleras, vestidos, sacos, corbatas, con el himnario. Hola hermano, ¿qué tal? La misma que le sacaste el cuero. ¿Qué tal hermano? Dios la bendiga hermano. Dios la bendiga, un beso. La Yarará te besó, Judas te besó. Entonces, esto es muy común en las iglesias, pero no es aprobado por Dios. No es lo que Dios espera de una persona que conoce la verdad y que dice: yo soy un evangélico de los verdaderos. Si te vas a golpear el pecho, que controle la lengua. Vamos a ver en el Salmo 50 también. Salmo 50, ¿está bien? Versículos 19 y 20. Dice: das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. ¡Oh! Y eso es lo que demuestra que nuestro orgullo religioso no sirve para nada. Porque si tu religión no produce un control de tu lengua, no tiene ningún beneficio ni sentido. No podemos jactarnos de que estamos en la verdad si vivimos hablando mentira y engaño, calumniando, criticando, cuereando, chusmeando. Todas esas cosas no se ven como pecado, ¿vieron? En las congregaciones. Bueno, algunas cosas nomás, lo sexual es lo más importante y hay que mirar siempre y criticar y decir, pero lo demás no, está permitido. Podamos tener un servicio en la iglesia y que huele el cuero no importa, que critiquemos la autoridad no importa, que destruyamos a los hermanos no importa. Entonces Santiago está atacando este pensamiento errado. Entonces, volviendo a Santiago 1:26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua,
ya vimos, no tiene control, no la puede gobernar o no la quiere gobernar, se engaña, dice, sino que engaña a su propio corazón. La religión, fíjate lo que dice Santiago, cómo termina este pasaje. La religión del tal, del que piensa de esta manera y se enorgullece de su religiosidad, es que es vana. Vana. La conclusión es que la religión, cualquiera que sea la religión que sea, es carente de resultado. Si tenemos una lengua desenfrenada, no sirve para nada. Entonces uno le diría a otra religión, ¿no? Si nosotros somos lo del evangélico que conocemos la verdad, ¿para qué vas ahí? Si vos en vez de ser mejor, sos peor. ¿Qué te enseñan ahí? ¿No es cierto? Se supone que uno viene para mejorar, para cambiar, para controlar, por medio de la palabra, de la instrucción del Espíritu Santo. Una de las cosas más complicadas y complejas es la lengua. Esa lengua que el poder, la vida y la muerte, están en poder de la lengua. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque como dijimos, de la abundancia del corazón, de lo que hay adentro, habla la boca. La boca expresa lo que hay adentro guardado. Por eso es muy importante, dice Santiago, pasaste la prueba de la lengua. Si te crees religioso, pero no refrenaste la lengua, ¿cuál es el resultado final? Tu religión es totalmente vana, vacía, no sirve para nada. Ahora, vamos a ver en el 27, vamos a leer Santiago 1:27. Por eso les hablaba de que no está criticando Santiago el tema de ser religioso, pero sí está cuestionando el orgullo religioso sin control de la lengua, del cuerpo, de no hacerte una mejor persona. Porque ahora lo va a contrastar con el 27 y él va a decir, la religión, vamos a ver los pilares de la religión aprobada por Dios. Hay dos pilares de la religión aprobada por Dios, fíjate, por eso no lo está cuestionando, criticando. Dice, la religión, tu religión evangélica, la que nosotros nos identificamos delante de los demás, tiene dos pilares. En primer lugar dice, la religión, la verdadera, digamos, es primeramente ¿qué? Pura, 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 pura. Lo que habla acá, esta palabra pura, es limpios de corazón. La religión aprobada por Dios está, en primer lugar, tiene que ser pura. ¿Pura en qué sentido? Limpio de corazón. Ahí conocimos el perdón a Cristo, ¿no es cierto? Y Dios hizo esa transformación de ese limpio corazón. Fíjense, Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Si no tenés un limpio corazón puro, no vamos a ver a Dios. Entonces la religión pura es la que te lleva a una limpieza de corazón completamente. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 1:5. 1 Timoteo 1:5. La religión aprobada por Dios. 1 Timoteo 1:5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia
y de una fe sincera. Ahí está. La religión aprobada por Dios, acá lo dice, es puro. El amor nacido de un corazón como puro. ¿Por qué? Porque ha sido limpiado, ha sido lavado por la sangre del Cordero. Y Tito 1:15, fíjate. Tito 1:15 habla de esa palabra puro. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puros, todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Quién te dio esa pureza? ¿Quién limpió tu corazón? El nuevo nacimiento, la sangre del Cordero que fue aplicada por el Espíritu Santo, rociada en tu corazón y en tu alma, son las que han producido esta pureza. Fíjate otra característica. Hay dos características de la religión verdadera. ¿Cuál es? La religión pura, dice Santiago 1:27. Volvemos ahí. Y sin mancha o mácula. ¿Qué es esa palabra mácula? Primero, corazón limpio y sin mácula. Está hablando sin mancha, son. Mácula sin mancha. Fíjense, se utiliza en Hebreos 10:22, cuando el sacerdote debía acercarse al lugar santísimo. Y nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, y observad, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y quiero decir esto, hermanos, cuando uno se acercaba a Dios, tenía que tener una doble preparación, tanto interna como externa. Vos podés pensar que podías entrar como vos querías a la presencia de Dios, de chancleta, enojota y venir así nomás. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque muchas veces se critica eso, decir, no, ya a Dios no le interesa la forma, le interesa el corazón. Entonces ya no, vení como quieras, pero vení. No, tiene que ver con la forma y con el fondo. Las dos cosas son importantes. El corazón y el cuerpo deben manifestar lo que está en el corazón. ¿Se entiende? Si hay pureza, si hay santidad, si hay control, lo mismo va a ser en el cuerpo. Las dos cosas van de la mano. Lo que Santiago va a derribar es el hecho de cuidar lo externo, pero no controlar la lengua. ¿Se entiende? Pero la religión pura, ¿cuál es? Dos pilares. Es pura, de corazón limpio, sin mácula, sin mancha. Esa palabra mácula, fíjense la palabra cuando usamos está inmaculado. Es inmaculado, que no tiene ningún tipo de mancha ni suciedad. Está espléndido, está perfecto. Decimos, mirá, está inmaculado ese auto. Quiere decir que no tiene un detalle, nada. Está fantástico. Esa misma palabra usamos nosotros. Ahora, volviendo a Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre, fíjate, delante de nuestro Dios y Padre es esta. Ahí está,
¿A quién va a poner de testigo? Que va a aprobar tu religión. No es lo que vos pensás que sos, sino lo va a poner a Dios como testigo. Dios y Padre es esta. Y tiene dos cosas, dos pilares de la religión aprobada por Dios. Es una religión pura, limpio de corazón, inmaculada, sin mancha. Y lo primero que dice, fíjate lo que dice, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Lo primero que hace la religión verdadera es una acción que agrada a Dios. Una acción que agrada a Dios. Visitar a los más débiles y desamparados que puede haber. Ahí está el religioso verdadero. El que va a visitar al que nada te puede ofrecer, al que nada te puede devolver. ¿Te diste cuenta? Visitar a los más débiles de la escala social. Y esta palabra que dice allí Santiago, en sus aflicciones, esa palabra habla de una presión, de necesidades, de sufrimiento, de angustia que está pasando este huérfano y esta viuda. Que siempre, por supuesto, vamos a ver, esa palabra se utiliza en 1 Tesalonicenses 3:7. 1 Tesalonicenses 3:7. ¿Qué significa esa palabra a los que están pasándola mal, no? 1 Tesalonicenses 3:7. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Miren lo que dice, por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción. Pablo estaba pasando por esa situación. Puede ser económica, puede ser del alma, puede ser soledad, puede ser el sufrimiento, esa presión en sus necesidades, en su angustia, que esa persona, el huérfano y la viuda, están pasando. Fíjense lo que decía la ley con respecto a las viudas y los huérfanos. Deuteronomio 10:18, la ley, que los judíos la conocían bien. Si ellos tenían la palabra, ¿no? Tenían la instrucción. Deuteronomio 10:18 dice, Deuteronomio 10:18, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. La están pasando mal, están pasando necesidad. El huérfano, la viuda, mostrarle su amor. ¿Cómo? Dándole pan, dándole vestido, ayudándolos en sus necesidades. Y otro pasaje, el Salmo 68:5, este pasaje me encanta. Porque la religión verdadera te va a llevar a mostrar al Dios verdadero con tus acciones, ¿se entiende? No puede haber una contradicción. Salmo 68:5. Miren lo que dice de Dios. Salmo 68:5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Padre de aquellos que no tienen padre. Él es padre de los huérfanos. ¿Y qué hace? Defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. La religión verdadera, aprobada por Dios, es la que busca ayudar a estas personas
los más bajos en la cadena social, desprotegidos, desamparados, que es la viuda y el huérfano. Esto es lo que agrada a nuestro Dios. Y ahora vamos a terminar. No solamente habla, la religión aprobada es la que hace las acciones correctas, para terminar, Santiago 1:27. No solamente es hacer lo correcto. ¿Qué dice? Es visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿cuándo? En sus aflicciones. Ya lo vimos. Acción correcta. Pero habla también del ser. Cuando estás en la religión verdadera, dice, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse. La religión que agrada a Dios es la que se guarda de la mancha, del pecado, del mundo, del sistema. La iglesia actualmente tiene 3 cosas que Dios prohíbe con respecto al mundo. Romanos 12:2, lo vemos rápidamente. ¿Cómo te vas a guardar sin mancha del mundo? Este sistema controlado y organizado por el diablo, ese es el cosmos, el mundo. ¿Qué nos dice la palabra? Al cristiano y a la iglesia y al religioso. Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo. No tomes el molde del mundo. Si tú tomas el molde, no te estás guardando sin mancha, estás contaminado por el sistema. Y hoy vemos una iglesia que no se parece a Cristo, se parece al mundo. Cada vez la queremos renovar, reformar, modernizar, y está cada vez más mundana, no sabes si es un boliche o un templo. No vamos a congregarnos en una congregación, en un edificio, porque la gente no viene. Vamos a un teatro, vamos a un lugar neutro. ¿Ven? La iglesia se está adaptando al mundo. ¿Y qué dice Dios? No os adaptéis. Segundo concepto está en Santiago 4:4. ¿Cómo hago para guardarme sin mancha del mundo? No te adaptes al mundo. En segundo consejo y mandamiento, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, está hablando del sistema, del cosmos, se constituye enemigo de Dios. Se adapta, si te adaptás, no te estás guardando sin mancha del mundo. Si tenés amistad con el sistema, ¿y sabés qué pasa cuando tenés amistad? Terminás amando el sistema. 1 Juan 2:15. Qué bárbaro. Uno ve hoy toda la música, toda la moda, todo está en la iglesia. Hay eventos, la reina de la primavera. Están eligiendo de las iglesias evangélicas, porque queremos hacer programas que la gente se acerque a las cosas del Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia? No es lo que dice Varón. ¿Qué dice la Biblia? 1 Juan 2:15. Si lo puede leer, Mariano. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué dice Mariano que no tenemos que hacer con el mundo? Amarlo. No améis al mundo, al sistema, ni las cosas que están en el sistema. Y eso es, si yo me adapto, si yo me amigo, termino amando el sistema. ¿Y qué pasa cuando uno ama este sistema? Que es contrario a lo que Dios establece en su palabra.
¿No es cierto? Fíjate cómo termina esta historia para terminar con este versículo que me gusta mucho. 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué pasa cuando amás? Te adaptás, sos amigo, terminás una amistad que se transformó en relación. Observá, amistad, amor. Amor, surgió el amor. Cuando surge el amor por el sistema, ¿sabés lo que te lleva? 2 Timoteo 4:10, dice Pablo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Se fue a un lugar lejano para vivir sus fantasías, sus anhelos en el mundo. Cuando uno ama, desecha, se aleja, se aparta, abandona el camino del Señor. Abandona a los siervos del Señor. Abandona a los hermanos en Cristo, porque quiere hacer su propia vida. Entonces, para terminar, leemos nuevamente Santiago 1:27. ¿Cómo es la religión que agrada a Dios? Santiago tiene 2 pilares, mirá, Luis. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: hace lo correcto, visita a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, hace la acción correcta, pero también es ser, mirá lo que tenés que ser, y guardarse. Yo me debo guardar sin mancha del mundo. No me debo adaptar, no debo ser amigo, no debo amar el sistema. Esta es la religión que agrada a Dios. Si vos cumplís estos 2 preceptos, Dios y Padre se va a agradar y va a decir, adelante, ese religioso. Este religioso me agrada porque hace lo correcto y tiene una actitud correcta con respecto al mundo que yo aborrezco, abomino, y un día este mundo será condenado. Hermanos, que Dios nos ayude a poder aplicar su palabra y no ser religiosos desaprobados por Dios, sino aprobados por Dios y Padre, como lo hemos visto en su bendita palabra. Dios les bendiga.